Continuando con el anime de Inuyasha, pasado el capítulo 74 en la tercera temporada, llegamos a su segunda película titulada El Castillo de los Sueños en el Espejo, en el que al principio vemos a Inuyasha en su forma humana, esto por la noche de luna nueva, esperando que amanezca mientras Aome sale del lugar donde están y ve cómo el lugar está todo tranquilo. Por otro lado, vemos a Naraku escapando de Sango y Kirara, quienes lo siguen. Este las ataca y sigue escapando, hasta que se topa con el agujero negro de Miroku, se defiende con unos insectos y luego lo ataca intentando matarlo, pero aparece Aome que con una flecha lo ahuyenta. Luego, cuando ya los tres quieren matarlo, este cambia su aspecto y se transforma en una araña gigante que crea su propio campo de energía que lo protege. Aome y los demás lo enfrentan un largo tiempo mientras Inuyasha solo los ve esperando que amanezca. Cuando destruye el lugar donde él está, casualmente amanece y este recupera sus poderes de demonio y decide enfrentarlo. Lo ataca con el enrojecido colmillo de acero y destruye su campo dejándolo indefenso. Gracias a eso, Aome logra ver su fragmento y le dice a Inuyasha. Este aprovecha el momento y se abalanza sobre él atacándolo donde lo tiene y lo destruye, pero no lo mata, pues se intenta regenerar nuevamente y atacarlos. Ellos siguen defendiéndose hasta que en un momento, al lanzarse sobre ellos, cuando el boomerang de Sango lo distrae, Aome le lanza una flecha purificadora y junto con el poder del viento cortante logra darle y destruirlo, haciendo que desaparezca en un resplandor. Dándose cuenta de esto, Kikyo, Sesshomaru, Kohaku, Kagura y Kana, quienes piensan que este ha muerto, al igual que Inuyasha y los demás, quienes primero no lo creen, pero cuando Miroku ve que el agujero negro de su mano desaparece, no duda en que por fin lo han derrotado. ¡Al fin! ¡Acabaré contigo, Naraku! ¡Viento cortante! ¡Lo lograremos! Después de eso, vemos a Kana caminando junto con Kagura sabiendo que Naraku acaba de morir. En un momento, ella le pregunta cuál es su sueño. Ella le dice que es el de ser libre, algo que ya está disfrutando desde que Naraku dejó de existir. Ella, sin ponerle mucha atención, le dice que hará ese sueño realidad y siguen caminando. Por otro lado, nos encontramos a Aome y Sango bañándose en un manantial, hablando sobre qué harán ahora. Aome le dice que lo que hará es seguir buscando los fragmentos de la perla, además de que le ayudará a encontrar a Kohaku y tratar de ayudarlo, algo que ella aprecia mucho. En ese momento, aparece un chico que anda perdido buscando el monte Fuji, las ve bañándose y cuando Miroku lo ve, crea un gran caos entre todos, escapando del lugar. Regresando a Kana y Kagura, cuando ellas llegan a una cueva se encuentran un espejo, el cual al ponerlo frente al espejo de Kana y que la luz de la luna le dé, hace que aparezca una princesa dentro de este llamada Kaguya, quien les dice que para conceder su deseo de libertad tienen que hacer unas cuantas cosas. Ellas acceden y van hacia allá. Por el lado de Aome, cuando ella está ya en su época, en su clase se menciona a la princesa Kaguya, la cual en una historia, esta, al no ser de este mundo y al regresar a la luna una noche, un emperador que estaba enamorado de ella, que conocía el secreto de la inmortalidad y quería poseer a esta princesa, no pudo detenerla, así que envió a sus soldados a la montaña más alta de Japón, conocida como la montaña Sugura, que después pasó a ser el monte Fuji, y les dijo que quemaran la carta que él había escrito junto con el elixir de la inmortalidad. Después de no escuchar eso, Aome regresa a su casa, se encuentra con Hoyo, no le pone atención ya que su hermano Sota la llama, llega a donde él le dice, se encuentra con Inuyasha, discuten dentro de una cabina de fotos, se toman unas cuantas peleando y regresan al mundo antiguo. En este, vemos a Kikyo sintiendo un aura maligna fuerte y va a ver qué pasa. Por su parte, Kagura y Kana andan en busca de la joya de colores, la cual, después de encontrar, la lanzan al lago Yamanaka, luego van al lago Shouji, donde arroja la rama de plata y oro, otro objeto que ya tenían de los 5, faltándoles ahora únicamente 3, siendo el siguiente la túnica de piel de ratas de fuego, que está con Inuyasha. Con mi poder y mi arco, podré someter al dragón y obtener la joya de su cuello. Creía que era real, pero cuando la vi de cerca resultó ser simplemente una rama enjauada, adornada con palabras. A este lo vemos estar con Aome, quien pone las fotos que se tomaron antes en un collar que luego le da, pero cuando están juntos, Inuyasha siente el olor de Naraku y sale en busca de él. Cuando llega, estos resultan ser Kana y Kagura, quienes van por una parte de su traje. Esta lo ataca y él se defiende comenzando un enfrentamiento contra ellas, del cual logran arrebatarle el objeto que querían. En ese instante, se forma una luna llena y Kaguya ve a Inuyasha. Al hacerlo, le dice que puede ver su verdadero deseo, el cual es ser un verdadero demonio. Él no le escucha y la ataca, pero no le hace nada.
y en uno de los ataques que le lanza, este usa el Bakuryuha y se lo lanza, pero ella lo absorbe con un increíble poder y luego lo lanza a todas partes, salvándose este por poco y gracias a Ome, quien después pasado esto, va a buscarlo y lo encuentra herido. Cuando se van, Kaguya ve a Ome y duda quién es, ya que siente algo raro en ella. Ya habiéndose alejado de ahí, llegan al lago Motosu, donde lanzan este objeto y siguen rompiendo el sello que la aprisiona. Mientras tanto, vemos a Miroku contarle al maestro Mushin que han derrotado a Naraku y que ahora ya no tienen esa maldición. Este lo lleva adentro y le da el testamento de su abuelo, el monje Miyatsu, el cual leyera cuando derrotaran a Naraku. En este se menciona que si la luna llena aparece varias noches seguidas, fuera al palacio de la princesa Kaguya o varias cosas malas sucederían. Por su parte, vemos a Sangu volando con Kirara cuando ésta siente algo cerca. Esto resulta ser Kohaku, que está escapando de unos monstruos que quieren su fragmento. Lo hieren y cuando están a punto de matarlo, llega Sangu a defenderlo y llevárselo de ahí. Por su lado, Kikyo llega a una aldea donde encuentra a todos muertos, a excepción de una niña que le dice que un demonio iba en busca de la copa de piedra de Buda, que pertenecía al monje del lugar. Ella lo tiene y después de dárselo, muere frente a Kikyo confiándole este objeto. Ella lo toma y se va de ahí. Dime qué sucedió aquí. Un demonio vino y atacó nuestra aldea. ¿Un demonio? Está bien que me confíes esto a mí. Yo también podría ser un demonio. Usted no parece ser una mala persona. Volviendo a Inuyasha, a este lo vemos caminando junto con Aome y Shippo luego de la pelea con Kagura y Kana, cuando de repente se encuentra con Akitoki Hoyo, el chico que la vio a ella y Sangu bañándose antes, siendo asaltado por unos ladrones. Inuyasha lo defiende y después de regalarles unas frutas, Aome lo reconoce como el Hoyo de su época, pues en realidad este es un antepasado de él. Lo que lleva, según cuenta, es el manto de pluma celestial, que más tarde, cuando están comiendo, les comenta que es una reliquia familiar y que lo debe llevar hacia el monte Fuji cuando la luna llena aparezca varias noches seguidas, algo que ya está haciendo. Si no, una maldición caerá sobre esas tierras. Al escucharlo, Aome relaciona su historia con la de la princesa Kaguya que comentaban en su clase, un ser a quien Inuyasha le teme por lo que pueda ser capaz de hacer. Por su parte, vemos a Miroku platicando junto con Hachi sobre que la luna llena ha aparecido varias noches, algo que sucedió hace 50 años, cuando su abuelo selló un demonio en un espejo. Él le pide que lo acompañe a investigar qué pasa, ya que eso decía el testamento, y que si no lo hace, ella detendrá el tiempo y destruirá todo lo vivo y lo muerto en este mundo. Hachi se rehúsa un momento, pero Miroku lo convence amablemente y deciden ir. Cuando llegan a la tumba de su abuelo, se encuentran a un anciano que lo recibe. Por otro lado, nos encontramos a Sangu curando a Kohaku en su aldea, fijándose también en que vuelve a haber luna llena. Él no recuerda nada del lugar y apenas recuerda a Sangu, quedándose ambos lamentándose por todo lo que pasó antes por culpa de Naraku. En eso estaban cuando irrumpe Kagura buscando un objeto que, según menciona, es la concha del molusco engullidor. Los ataca y logra quitarle a Kohaku este objeto. Luego se va de ahí, dejándolo al preocupado, ya que dice que si este cae en malas manos, el sello se romperá. Ella junto con Kana llegan al lago Sain, donde lanzan este objeto y les resta ya únicamente la copa de piedra de Buda. Es cierto que espero en vano. La concha del molusco engullidor, así como las plantas y caparazones, evitan que las olas arrastren a la escala. Solo falta uno. La copa de piedra de Buda. Más adelante, vemos a Kikyo ir caminando por un bosque cuando se encuentra con Kagura. Esta, después de que ella le apunte con una flecha intentando matarla, le dice que Naraku ha muerto, razón por la que ella ya no la ataca y le entrega la copa de piedra de Buda y se aleja de ahí, teniendo Kagura ya el último objeto. Regresando a Miroku, el anciano con el que se encontraron, les cuenta la historia de una doncella que se estaba bañando en el manantial de una aldea, y un hombre que la estaba espiando aprovechó y se robó el manto de pluma celestial. Ella, llena de enojo, comenzó a matar a todos los aldeanos inocentes. Su masacre fue mucha, hasta tal punto que llegó el monje Miyatsu a enfrentarla y sellarla en un espejo, escondiéndolo en el bosque de lo salvaje, lugar a donde ahora ellos deciden ir. Mientras eso pasa, Kagura y Kana llegan al quinto punto, el lago Kawaguchi, donde lanzan este último objeto y rompen el sello, haciendo que la princesa salga del espejo, y cuando la cuestionan que si ya cumplirá el deseo que prometió, ella dice que solo le falta por buscar una cosa más. Por el lado de Aome, al investigar sobre ella, se entera de que le pidió a sus pretendientes encontrar 5 objetos y lanzarlos a los 5 lagos. Es por eso que quería parte del traje de Inuyasha, y al pensar en ello y tratar de averiguar qué trama, pasan un momento juntos, en donde al pasar una estrella fugaz,
Aome pide un deseo, mientras le pregunta a Inuyasha cuál es el suyo. Este le dice que es el de convertirse en un verdadero demonio, pero ella lo contradice, confesándole que así mitad bestia es como más le gusta, y mientras se ven uno al otro, Inuyasha siente algo. Hojas de cerezo caen sobre ellos, y sin que se lo esperen, Kaguya aparece frente a ellos, pidiendo el manto de pluma celestial. Inuyasha trata de enfrentarla, pero no le hace nada. Ella lo ataca y lo retiene contra el árbol. Ve el manto que está en manos de Akitoki y trata de arrebatárselo, pero Aome la detiene con una flecha. Al ver que esta es una flecha purificadora, la motiva a que le lance otra. Ella no lo duda y lo hace. Cuando llega ella, la absorbe con su espejo y se la lanza a Inuyasha. Ella, queriendo defenderlo, se atraviesa ante ella. Hoyo, queriendo que no le pase nada, también le lanza el manto, el cual se enrolla en la flecha y le da a Aome, quien inmediatamente se desmaya ante Inuyasha. Kaguya, al verlo a él, le dice que sea su sirviente y que le concederá su deseo más anhelado. Él se niega y ella se lleva a Aome y le dice que si cambia de opinión, que la busque en el castillo de los sueños. Luego se va. Cuando se libera, Hoyo le dice que ese castillo, según la leyenda, está en el lago Motosu, así que deciden ir hacia allá. ¡Inuyasha! ¡Aome! ¡Cuidado! Me alegra saber que estás bien. Lo hice porque tú siempre haces este tipo de cosas por mí. ¡Aome! 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 Pasado eso, vemos a Miroku ir en busca del castillo, y más adelante encontrarse a Sango también en lo mismo, en compañía de Kohaku y Kirara, y después de abrazarla, entran a la cueva en busca del espejo, pero no lo encuentran. Luego salen y van en busca de Kaguya, sabiendo que habrán problemas si no la detienen. Cuando llegan al lago, ven al castillo dentro de este. A Kaguya la vemos conectar los 5 lagos, creando haces de luz que forman una estrella en la luna nueva y levantando un gran castillo en una enorme montaña. Esto queriendo también detener el tiempo y la vida en el mundo. Inuyasha, que va junto con Akitoki, al llegar y ver todo lo que está pasando, siguen avanzando intentando recuperar a Aome. Miroku y Sango también van e intentan atacar el castillo, pero son atacados y heridos, razón por la cual se alejan de ahí. Cuando Inuyasha grita, hace que Aome reaccione y trate de zafarse, aunque no pueda, pues Kaguya la tiene bien aprisionada. Sus heridas son curadas gracias al manto de pluma celestial, y al verlo, Kaguya desea usarlo todavía con más interés. Inuyasha, en su intento de ir a rescatarla, es detenido por un monstruo de 3 cabezas. Él lo ataca y decide enfrentarlo, pero no le hace daño, y al querer utilizar el Bakuryuha, no lo dejan. Lo sigue enfrentando un corto tiempo, hasta que logra ver su cuerpo, así que decide atacarlo en ese punto, y con el poder del viento cortante, combinado con una flecha de Kikyo, logra destruirlo. Al hacerlo, Kikyo lo deja para que se encargue de todo y se va. Inuyasha sigue su camino y va a rescatar a Aome. Cuando destruyen al monstruo, Kagura enfrenta a Kaguya, diciéndole que es igual a Naraku, que absorbe a otros seres y por eso es una falsa doncella, ya que de seguro devoró una verdadera princesa y robó su juventud eterna. Y utilizando a Kana, tratan de robarle el alma, pero no pueden, pues el manto la protege y utilizando un conjuro las envía muy lejos de ahí. Inuyasha sigue tratando de llegar a Aome, pero es detenido por un conjuro que ella usa, y la estrella que estaba en el cielo baja y detiene el tiempo en todo el mundo, quedando libres Miroku, Sango, Shippo, Kohaku y Kirara, gracias a los vendajes de Aome que tenían, y teniendo eso, deciden ir hacia allá. Inuyasha también se levanta, gracias al colgante que Aome le dio antes, y sigue decidido a enfrentarla. Le lanza un ataque, pero no le hace nada, puesto que lo que él veía era solo una ilusión. En ese instante, se reúne con los demás y ven el castillo metido entre el lago. Usando el enrojecido colmillo de acero, rompe el campo y entra en él. ¡Qué tonta! Ese horrible semidemonio nunca estuvo aquí. ¿Una ilusión? Esta es la ilusión de los espejos paralelos. Esto es el castillo detrás del espejo. ¿Aquí dentro? Regresando a Kaguya, ella planea comerse a Aome para obtener sus poderes, pero llega Inuyasha y la enfrenta. Ella pelea contra él y le quita su espada, dejándolo indefenso. Sango y Miroku también intentan detenerla, pero no pueden, y hacen que esta hiera gravemente a Inuyasha. Ella aprovecha y le muestra su reflejo en el espejo de la verdadera forma que él desea. Al verlo, él comienza a transformarse, lucha para no hacerlo, pero no puede. Los demás piensan que si este se transforma en un demonio por completo, ya no podrá volver a su forma de semidemonio nuevamente, así que tratan de detenerlo, pero Kaguya
Kaguya los atrapa. Miroku intenta evitar que se transforme, pero él lo ataca y lo deja herido. Aome, queriendo ayudarlo, ve que los fragmentos comienzan a brillar y cuando Shippo se los lanza, ella se libera y va hacia donde él está. Trata de ayudarlo a reaccionar, pero no puede, ya que su parte humana se está quedando dentro del espejo. Ella lo abraza diciéndole que le gustaba como un semidemonio, no como es ahora. Al escucharla, él se tranquiliza, pero Kaguya no lo deja y lo sigue obligando a transformarse. Aome, en su último intento de ayudarlo y evitar que se transforme por completo, decide besarlo. Al hacerlo, hace que este reaccione por completo. Kaguya intenta seguir transformándolo, pero ya no puede, y rompe su espejo. Él recupera su espada y la parte faltante de su traje, y ya estando totalmente bien, decide atacarla. Le rompe un brazo y este se regenera. En ese momento él se entera que es un simple demonio y no un ser poderoso como él creía, y cuando la quería atacar otra vez, Kohaku, que estaba ahí, siente algo en el hombro, y al verlo Sangu, se da cuenta que sobre su fragmento tiene una forma de araña. Miroku también siente algo, y ve cómo regresa el agujero negro a su mano. De la herida de Kohaku sale nada más y nada menos que Naraku, que todo el tiempo estuvo escondido en él, diciendo que murió a propósito para esperar la salida de Kaguya y absorberla para tener el poder de la inmortalidad. Naraku. ¿Naraku? Creí que habías muerto. Morí a propósito, para que después pudiera salir. Él trata de absorberla, pero ella no se deja y comienza a destruir el castillo. Usa el espejo para sellarlo a él y lo consigue, pero Inuyasha y los demás se dan cuenta de que este solo se está escondiendo y esperando a que ellos maten a Kaguya para absorber su poder y conseguir la vida eterna. Inuyasha decide enfrentarla e intenta destruirla. Ella quiere sellarlo en su espejo también, pero Miroku lo salva. Se vuelve a abalanzar sobre ella y esta usa un conjuro y se lo lanza. Él aprovecha y usa el Bakuryuha, devolviéndole su ataque. Ella vuelve a usar el mismo poder de antes de absorber ese poder y lo lanza hacia todas partes. En un último ataque, cuando le lanza su viento cortante, combinado con el báculo de Miroku, usado como flecha por Aome, le dan al espejo y lo rompen, destruyéndola a ella completamente, aunque no la matan, ya que cuando quieren salir, aparece su esencia maligna, diciendo que aunque destruyan su cuerpo, nunca la matarán a ella, ya que es inmortal. Y después de decir eso, ataca a Aome queriendo robar sus poderes, pero antes de hacerlo, aparece Naraku tras ella queriendo absorber a Kaguya. Inuyasha lo ataca y destruye su cuerpo, el cual es absorbido por Miroku al igual que la esencia de Kaguya, pero dejando a Naraku libre, quien sale de ahí junto con Kohaku. Ellos también salen de ahí a través del espejo y regresan al mundo real, donde al parecer todo está como si nada hubiese pasado, ya que el castillo desaparece del lago al igual que la estrella en el cielo, sabiendo todos que la han derrotado, aunque con la intriga de que Naraku sigue con vida. Hachi y Akitoki, que los ven, regresan con ellos, diciendo que el manto de pluma celestial ha regresado con él, mientras todos regresan a lo de siempre, y Aome se queda pensando en que el deseo que le pidió a la estrella fugaz la otra noche sí se le hizo realidad. Aún no ha terminado todo. Naraku aún sigue con vida. Sin embargo, logramos impedir uno de sus planes. La estrella fugaz concedió parte de mi deseo. La princesa Kaguya, en el cuerpo fantástico, volvió a la luna. Pero nuestro viaje continuará. En los postcréditos podemos ver a Inuyasha ir caminando junto con los demás con la misma misión de antes, tratar de destruir a Naraku. Esto mientras Miroku intenta besar a Sangu enfrente de todos, aunque ella no lo deja y lo golpea. Él se justifica diciendo que lo hizo porque tomó el ejemplo de Aome con Inuyasha, algo que los deja incómodos en ese momento, y al decir Inuyasha por error que no fue decisión suya, hace que Aome se enoje y lo castigue, dando así final a la segunda película de Inuyasha, El castillo de los sueños en el espejo. Creo que debemos seguir el ejemplo de Aome. No te oigo, no te oigo. Espera, ¿qué es lo que quieres decir? Yo no quiero decir nada. Además, tú lo hiciste porque quisiste. ¡Inuyasha! ¡Abajo! Y así es como llegaríamos al final de este video. Puedes ver las demás películas o los resúmenes de las temporadas de Inuyasha en esta lista de reproducción que te aparece aquí arriba. Sabiendo esto, déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Y recuerda, este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!